in the census were born outside of the islands and accredited less than 10 years residence in Malvinas. In other words, 37% of the population at that time. What is even more alarming, however, is that from 1982 to now, the increase in colonial population is in large measure due to a British policy of contracting employment from the United Kingdom, and St. Helena, which is another British colony, also under consideration at this committee. The aforementioned facts are worthy of bearing in mind when analyzing the evolution of the British colonial process in Malvinas. Something that exacerbates the colonization policy described above, Mr. Chairman, is the undeniable existence of an insurmountable immigration control put into place by the colonial power, which makes it possible to control the demographic situation in the islands at its whim. Suggestively, this control excludes any possibility of Argentinian citizens settling or becoming proprietors or landowners in Malvinas. Let me give my own example, Mr. Chairman, here. Si hoy quisiera volver a residir con mi nacionalidad argentina en mi lugar de nacimiento y donde viví mis primeros 35 años de vida, la potencia ocupante simplemente no me lo permitiría. Esta exclusión es extensiva a todos aquellos nacidos en Malvinas que en algún momento decidieron establecerse en el territorio continental argentino. Más de 40 familias malvinenses se dispersaron por la Argentina continental y cuyos descendientes superan largamente el millar de argentinos malvinenses quienes tienen prohibido instalarse o residir temporalmente en las islas o tener propiedad inmobiliaria o intereses comerciales en la tierra donde nació él o algún familiar directo suyo originario de Malvinas. Yo me llamo Alejandro Jacobo Betts, soy fueguino malvinense, nací en Puerto Argentino, ahí por el año 1947, lugar donde también nació mis padres, abuelos y bisabuelos. Recién en grado de tatarabuelos eran los colonos británicos originarios, llevados a Malvinas por el Reino Unido en el año 1842. Mi tatarabuelo cruzó la Gran Malvina acompañado por un gaucho contratado para empezar a exterminar a los grandes tropillas de cimarrón para hacer lugar al ganado ovino. Mi tatarabuelo adaptó los costumbres gauchescos y eso fue pasando de generaciones y generaciones. Para nosotros, nacido y criado ahí, más del 50% de los accidentes geográficos de Malvinas que nosotros hacemos referencia en sus nombres en castellano. Cerro Bombillo, por ejemplo, el Río Malo, el Río Pedro, Joriqueta. Inclusive nombrábamos todo lo que era apero y pelaje de los caballos con los términos en castellano, como si fuera algo totalmente común y corriente. Tanto en la zona rural, en todas las islas. El che era isleño, una palabra muy incorporada al léxico. Cada 2 por 3 en la conversación, che, what are you doing? Che, let's go downtown. Che, vamos a ensillar los caballos. Esto es legado gaucho, es un término netamente sudamericano, latinoamericano. En realidad es un proceso que se inició cuando yo tenía muy corta edad. En la escuela, inclusive, cuando andaba por los campos con mis tíos, yo preguntaba, ¿pero por qué usamos estos términos si normalmente acá se habla el inglés? Nuevamente chocaba contra una pared.
Y finalmente me encontré con una persona que me dijo, bueno, yo le puedo conseguir información. A los 20 días me llega una encomienda de esta señora, lo abro y es una fotocopia del dictamen de la Academia de Historia Nacional sobre el derecho argentino del territorio. Y ahí empezó a haber información que realmente me dejó con la cabeza dando vueltas, porque ¿cómo puede ser que el Reino Unido era el defensor de los derechos, que esto, que lo otro, que la ley, que los principios, el valor, la ética? ¿Y dónde está todo eso si lo que yo estoy leyendo es información verídica? Y obviamente los primeros confidentes, digamos, que tenía eran mis hermanos y mi vieja. Mi viejo nunca quiso saber nada. Los hermanos mayores de entrada me dijeron, no me vengo con ese cuento porque no te voy a creer. Vos querés estudiarlo, estúdialo. Pero no me comprometí a mí con tus ideas, porque ellos decían, tus ideas. Y con los amigos, una reacción muy similar. Llegué el momento cuando uno no le queda otra alternativa. Soy argentino nativo. Si a mí me gusta o no en este momento, mis familiares me van a matar si yo llego a decir algo semejante en el seno familiar, pero lo tengo que asumir. El legítimo derecho y incuestionable derecho es argentino. No hay forma, yo creo que no hay foro jurídico internacional que puede revertir esa situación. Ser un colono británico en Malvinas tenía muchas desventajas. Había mucha diferencia social, digamos, entre los británicos bien nacidos del Reino Unido y el nativo del lugar. Por eso nos pusieron nosotros el famoso término de kelpa, para distinguir entre el británico del Reino Unido, nacido en el Reino Unido, y nosotros nacidos allí en Islas Malvinas. Había un progresivo abandono por parte del Reino Unido hacia su colonia de Malvinas, porque se pensaba que Malvinas no tenía recursos naturales en cantidades explotables, comercialmente hablando. Es cuando ellos ofrecen al gobierno nacional base de apoyo de los servicios básicos necesarios para la comunidad. Líneas del Estado, gas del Estado, YPF, becas estudiantiles, asistencia médica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo empiezo a trabajar primero para Gas del Estado. Y Gas del Estado compartía la oficina con Líneas Aéreas del Estado. Y Líneas Aéreas del Estado tenía un vacante para un administrativo con conocimiento contable. Entonces yo entré como un simple administrativo y voy aprendiendo el oficio de la administración de un sucursal de una línea aérea, la relación con el público y la venta de pasajes. Ni nosotros en ese momento tomamos real dimensión de la cantidad de riqueza que había alrededor de Malvinas. Y de pronto aparece el informe científico geológico de la posibilidad de depósito de hidrocarburos en la plataforma continental. Y ahí es cuando el Reino Unido empieza a tomar un giro de 180 grados para simplemente dilatar la situación hasta que el gobierno británico encontraba una oportunidad de lanzar el desarrollo económico que viene después del 82. Pero no se podía implementar de inmediato por esta cuestión de la soberanía que estaba de por medio. Y con la visión retrospectiva, hoy es muy sencillo ver que fuéramos realmente llevados
así, literalmente, por una oreja, de una situación absolutamente insignificante a un conflicto armado. You're listening to the Falkland Islands Broadcasting Station, and now here is His Excellency the Governor. Good evening. I have an important announcement to make about the state of affairs between the British and Argentine governments over the Falkland Islands dispute. There is mounting evidence that the Argentine armed forces are preparing to invade the Falkland Islands. I shall come on the air again as soon as I have anything to report. Good evening, everyone. This is Patrick Watt speaking, your broadcasting officer. El día primero nosotros estábamos preparando los manifiestos del vuelo del sábado. Cerramos la oficina, cada uno por su lado, a sus distintos domicilios. Llego a casa y me dicen, mañana vamos a tener visitas. Ah, bueno, digo, ¿quién viene? ¿Algún tío del campo? No, dice, el gobernador Hunt hace rato ya está anunciando por radio de un desembarco de militares argentinos alrededor de las 6 de la mañana del día siguiente. Mamita. ¿Pero por qué? Pensaba yo, para irme adentro. Durante todo el mes de abril había presión intentando convencerme, tanto por parte de familiares, con gente que todavía en ese momento eran amigos míos, en apartarme de los servicios para que no hubiera ninguna consecuencia desagradable hacia mi persona. Porque había mucho rencor, había inclusive odio hacia mi persona por la postura firme que yo tomé de un principio, que no voy a apartar de esto. Y ya nomás estaban pensando en traidor y todo lo demás. Los otros coterráneos, después del 14, la vida vuelve a la normalidad para ellos. Y hay mucho festejo. Y nosotros confinados a la casa que alquilaba YPF, buscando cómo podíamos salir del territorio. En esa espera aparece el Valle Paraíso, buscando los últimos 300 heridos. Se corrió la voz que dentro del grupo de civiles yo también iba a embarcar. Y mi hermana andaba desesperada buscándome. Y bueno, hubo un altercado ahí con él. Terminamos la discusión, yo seguí camino, él quedó atrás. Hacemos la navegación de 30 y pico de horas de Puerto Argentino a Puerto Belgrano. Así salimos. En Córdoba estoy viviendo desde el mismo año 82, julio del 82, y en agosto recibo una llamada telefónica con la propuesta de evaluar la posibilidad de ir a la Asamblea General de Naciones Unidas ese mismo año como peticionario, por ser nativo del territorio. En esto yo tenía la oportunidad de indicar cómo un isleño, determinada documentación,
que apoyan abiertamente y sólidamente la legítima soberanía argentina del territorio. Y en casi todos los años, del 82 hasta el presente, en distintos niveles, yo he participado como peticionario sobre la cuestión de Malvinas. Yo siempre he tenido la postura de que esta cuestión tiene que resolverse para hacer justicia, así de sencillo. Hubo una agresión injustificada por parte de los británicos en 1833 y la única forma del desagravio es la devolución del territorio a la nación que le corresponde por ley, que es la nuestra, la Argentina. Y lamentablemente para el común de nuestra sociedad el tema de Malvinas es un tema absolutamente desconocido. Y esto lo veo permanentemente en mis visitas en distintas localidades de Jujuy hasta Ushuaia, malvinizando, tratando de transmitir conocimiento para que nosotros mismos entendamos cuál es la causa de Malvinas, de dónde viene la disputa de Malvinas. En Malvinas existe todavía una censura tremenda. Censura en, digamos, expresarse libremente en público contra el gobierno colonial británico. Hay persecución, primero muy suave, después se va aumentando de intensidad hasta que le logra convencer que está en desacato, que se vuelve a la ribaña y no se aparta como la oveja negra, aislado de la comunidad. Yo tenía la voluntad de participar en la sociedad, integrarme a la sociedad. En el continente no había ninguna barrera. Tal es así que fui concejal electo de mi pueblo, Agua de Oro, en 3 oportunidades, cosa que hubiera sido imposible en el territorio insular de Malvinas. Allá la política no es para cualquiera en Malvinas, no hay partidos políticos, no está permitido en el sistema colonial británico en Malvinas existencia de partido político. Y cuando yo cruzo la Argentina continental, obviamente se pierde contacto, ahí sí, casi en su totalidad con la familia en Malvinas. Y con el tiempo yo también me fui distanciando para aliviar su situación allá. Pero eso no significa que me haya olvidado de la familia, para nada, ni de mi origen malvinense, al contrario. Había una de esas circunstancias de la vida. Mi hermano menor Terry aparece en la Asamblea General peticionando a favor de los británicos. Y obviamente en el momento también causó un revuelo en los medios de comunicación, que como esto, 2 hermanos enfrentados sobre la misma mesa discutiendo el mismo problema y con posiciones totalmente encontradas. Yo tengo 5 hijos en total, 2 malvinenses y 3 cordobeses. Mi hija mayor, malvinense, quedó en Malvinas. Se casó, formó familia y de ese matrimonio hay dos nietos. Me las trajo con su marido acá a Agua de Oro para que yo pudiera conocerlas. Y después, de vuelta en Malvinas, mantuvimos el contacto con bastante fluidez hasta que ella consigue un cargo dentro del gobierno colonial. Empezó a tomar distancia nuevamente porque le causaba problemas mantener una relación
normal con el papá, que era un personaje siniestro en Malvinas. Y aunque duele y obviamente y cuesta superarlo, en ningún momento ha tenido un instante de arrepentimiento de la decisión tomada. Jamás. Tengo mucho de agradecer a Malvinas en mi formación, en mi manera de pensar, y pese a todas las dificultades dentro de Malvinas, esas mismas dificultades me han ayudado en mantenerme firme en mis convicciones. Yo soy James Peck, artista de Malvinas, nacido en 1968 y soy artista viviendo en Buenos Aires con 2 chiquitos acá y uno en Londres. Mi papá fue jefe de la policía y mi mamá estaba trabajando en el post office, el correo. Teníamos una familia de 4 generaciones. Mi abuela estaba nacido en el campo, por ejemplo. Los años 60, 70, todavía estaba una comunidad trabajando, viviendo en estancias bastante grandes. Y gracias a eso yo tenía otra experiencia también de las islas que puede ser los chicos de hoy no tienen. Yo me acuerdo de mi abuela, por ejemplo, usando palabras como lunfardo para nosotros, como let's go for a pasear, ¿no? Fue muy normal escuchar a mi abuelo coteando en castellano, usando algunas frases. Mi mamá fue che mamá, che mam, siempre. Y eso fue parte de la identidad también. Me acuerdo mi papá que siempre estaba atento con la diferencia entre los isleños, los campos y la gente que está más arriba. La mayoría de las posiciones de autoridad eran de ingleses. Él fue muy en contra de eso y siempre estaba como con problemas con la gente arriba de él. Obviamente, estaba 2 distintas visiones, 2 distintos ideas del lugar de las islas. Sí, me acuerdo en el aeropuerto, no sé, parece 74, algo así, me acuerdo las banderas ahí. En esta época fue normal, ¿no? Conexiones del continente, me acuerdo viajando a Comodoro Rivadavia en 77, creo. Y las cosas con YPF y gente de Buenos Aires en mi escuela, ¿no? En la misma clase. Y también en el año 80, mi mamá tenía un novio de Buenos Aires también. Me acuerdo partidos en la casa de mi mamá y él tomando mate y todo eso y cocinando como cosas distintas que no lo había antes. Empezaron los años 80 eso.
primer día, por ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos soldados? ¿Por qué hay una guerra acá, no? En este lugar. Yo tenía 13 años y ellos 18, ¿no? 19, no hay mucha diferencia. Mi papá y yo tenía una relación cerca con él, ¿no? Muy, muy cerca. Me acuerdo que él se fue para el campo, en las montañas y ayudando a los británicos, ¿no? Y peleando con ellos. Y él estaba con fusil y todo eso, con barba y ropa, como un soldado. Y después no la vi hasta el 14 de junio. Fue muy surreal. Yo tenía 13 años. Me acuerdo en un momento así, todavía es muy surreal, porque lo vi cuerpos como 200, 300 metros antes. Me preguntaron después, no, James, pero seguro que en el momento vos tenías mucha bronca con los argentinos. Y yo dije que no, yo no, nunca. Yo tenía más como confusión. ¿Por qué lo mismo personas? Estamos en algo que fue parte de mi vida, ¿no? Y ahora estamos peleando con lo mismo, gente. Fue muy evidente de, bueno, tenemos que vivir eso todo el tiempo. Y las cosas de las batallas estaban a todos lados. Todavía está. En 93 terminé los estudios y entonces yo pensé, ok, vamos a ver cómo hacer una vida como un artista en las islas. Yo estaba buscando una identidad y la historia de la gente. Yo tenía que usar el paisaje, pero me faltaba algo, me sentí como algo faltaba. Y después, 3, 4 años, me acuerdo casi por un accidente dibujar un soldado y después cambiar para un conscripto y bueno, empezar a pintar cosas de la guerra en 95. Fue como vomitando. Y la reacción en las islas fue, no queremos ver eso acá, porque fue evidente de las sombras y todo eso, las camperas, fue de conscriptos. Y yo estaba como pintando y imaginando que yo era uno de los chicos, porque me sentí como en un lugar muy inhospitable, solo, esperando algo. Yo estaba pintando mi propio miedos. No estaba pintando las cosas de otras. Yo estaba con una identidad, una mezcla de la historia de mi mamá y mi papá. Y entonces por eso, cuando yo tenía una invitación de Buenos Aires, una galería, yo pensé que, bueno, es parte de... No voy a usar la palabra destino, pero para mí fue muy evidente que estamos en South America, estamos acá. Entonces no voy a mirar como, no sé, Europa o otro lugar, porque no, estamos acá. Entonces la gente estaba, James,
¿por qué te vas a Buenos Aires? Sí. Yo no quería como vivir con la bronca de la guerra y todo eso, no me importa qué dicen. Mi familia, cualquier persona, yo sabía que existían otras cosas. Yo lo vi como fue antes y yo lo vi la guerra como un error, no como una pared para no hacer nada. La última semana de la muestra estaba una llamada de la galería de un excombatiente y yo tenía las palabras de mi papá como así, como no te involucres, James. Viene Miguel un día a la galería y fuimos a un café para un par de horas hablando y hablando sobre la guerra y que él estaba en las montañas y él preguntó cómo fue para vos, James, y tu familia. Y en el mismo momento estaba pensando, wow, mi papá puede ser estaba muy cerca de vos. Miguel y yo, nuestra relación fue muy buena en los primeros minutos. No sé cómo, por qué, pero todavía hay una relación como bastante, como hermanos, como dicen. 4 años después, Miguel estaba en las islas con su mujer y 2 chiquitos. Fue a hablar con mi papá y media hora después, los dos están en mi casa tomando whisky y como dos nenes contando un juego, pero no fue un juego, ¿no? Y el próximo día fuimos a la montaña juntos para ver dónde estaba mi papá y dónde estaba Miguel y sí, fue muy especial. La identidad de las islas hoy es que tienes que aceptar que en las islas vos es parte del mecanismo de imperialismo. No se puede tener una opinión distinta. Y tienes que tener convicciones 100% con tus propias cosas, si no, ¿cómo vivir? Después, un par de años, yo estaba muy como abierto. Yo estaba en mi taller con el horario, ¿no? Buscando tango. Y sí, en principio bajito y después como la puerta abierta y fuerte. También yo tenía una muestra en 98 y 99 en Buenos Aires. Y después yo tenía Miguel en mi casa, por ejemplo, en 2000. Cada cosa que yo lo hice fue como peor. Y en 2000 empezó a tener una relación con una chica de acá. En Darwin y Goose Green, María fue la primera argentina después de la guerra. Para ellos fue un shock, ¿no? James, ¿vos estás con una Archie? Sí, ¿qué pasa? No. Y yo no... Yo tenía un permiso para María para quedar, pero sin derechos, nada. No quieren reconocer que María fue mi mujer. Después, María estaba embarazada y en un momento, con 7 meses, fuimos al hospital y una señora estaba con una carta del jefe de inmigración. Básicamente no podemos registrar su bebé acá. Tienes que pensar qué hacer. ¿Quieres continuar con eso? Y en principio yo y María lo mismo. Pensé que sí, vamos a pelear por eso.
Después de un mes, yo tenía una carta del gobernador inglés para decir, si quieres viajar después sin papeles, ok, se puede. Pero solo existe un lugar para viajar sin papeles, directo a la costa. Y yo fui al aeropuerto y, no sé, 2 semanas después me fui también. Como con mucha como bronca, obviamente, ¿no? Fuimos por Buenos Aires y Jack nació en mayo 2002. Yo pensé en ese momento de, bueno, yo nunca voy a ver. ¿Por qué tratar a alguien así? Porque ella es de Argentina, ¿no? Y mi papá fue bastante bien con el tema. Él habló con un diario inglés en contra de los oficiales en las islas. Pero básicamente el único. Silencio de mi familia, silencio de todos. Fuimos viajando mucho entre las islas y acá y un par de años en Australia y un rato en Puerto Madryn también. Fuimos buscando un lugar para quedar y teníamos obviamente Connie después en Buenos Aires. Mamá y papá fue dos tipos que imaginas que cuando pasa la guerra uno está con un argentino y el otro está peleando en contra. Yo tenía que buscar un camino que no es una reflexión de ellos, más como sobrevivir a ellos. Yo estuve en Australia cuando él llamó para decir, tengo 2 meses para vivir. Y me fui a las islas para ver el hospital, ¿no? Él estaba en ese momento en un cuarto con otra familia y eso. Él tiene una remera con la cara de Che Guevara, ¿no? Y él estaba, James, mira vos, toma, porque yo no voy a usar. Y sí, me acuerdo una tía que, no, James, no, es una terrorista. Y mi papá no está con mucho energía y dice, no fue terrorista, fue un freedom fighter, ¿no? Sí, cuando él murió, yo tenía un conflicto, como yo tengo que continuar más o menos una pelea, como una lucha en el nombre de mi papá, pero yo sabía en lo mismo momento, yo estaba perdiendo a mi mujer, básicamente. Yo estaba en las islas algunos meses y yo pensé que, bueno, yo quiero vivir cerca de los chicos. Tengo que hacer algo para vivir con ellos. Entonces me fui básicamente al aeropuerto con 2 bolsas sin pensando en los daños, sin pensando en mí.
gente dice, James, en el acto estabas mirando arriba. Estaba pensando en mi papá, mirando una bandera en un edificio, pensando en nunca volver. Y también que, bueno, mi papá si él vive, ya van a entender. Es un día especial, finalmente, sí. Yo no tenía esta idea años atrás. No hay mucha diferencia entre Patagonia y las islas. Somos Latinoamérica, para mí, mis ancestros bajaron al sur para cambiar su vida. Y por eso yo quiero continuar ese proceso, ¿no? Todavía yo tengo familia en las islas. El diario, por ejemplo, dijo, James, vergüenza de tu familia. Es más vergüenza tener como bronca con cosas 30 años después de la guerra. Yo escuché cosas como eso todo el tiempo, todos los años. Porque hay gente que dice que no, tipo de traidor. Y yo pensé que no, estoy haciendo eso porque yo creo todavía en lo que estoy haciendo. Es un tipo de conclusión. No puedo hacer nada más de eso. Y no tengo ningún problema, yo tengo que aceptar las consecuencias. The Falkland Islands are a desolate, windy place, but they're home to a wide variety of penguins. And no one loves penguins more than Mike Bingham. For nearly 10 years, he's been working to save the island's endangered penguins. And once a year, he conducts a detailed census of the birds. The counting is quite straightforward because what I'm actually counting is the number of birds that are actually sitting on nests. And we call that number of breeding pairs. They're quite comical to watch. Mi nombre es Mike Bingham, soy un biólogo marino, nacido en Sutton Coldfield, en Inglaterra, y pasé la mayoría de mi vida como niño en Gales. En 1993, Falklands Conservación me ofrecieron a trabajar como el oficial de conservación por las Islas Malvinas. Entonces, en 1993 fui allá y eso cuando empecé por primera vez a trabajar con los pingüinos. Y empecé a desarrollar un gran interés en los pingüinos. En 1932, un biólogo marino se llamaba Bennett y él realizó un censo de las Islas Malvinas en el cual indicaba una población total de más o menos 6 millones de pingüinos. La guerra, el gobierno de Gran Bretaña comentaba a los soldados que estaba enviando para proteger una población de 6 millones de pingüinos y 2.000 habitantes. Y solo 2 años después, en 1984, el British Antarctic Survey también obtuvo el mismo número, más o menos 6 millones de pingüinos. Cuando hicimos nuestro censo en 1995-96, el número era solo 1 millón, un poquito menos de 1 millón. Eso indica una tremenda disminución de como entre 80 y 85% desde el último censo de 84, o sea, desde solo 12 años. Y eso corresponde justo cuando empezó la industria de pesca. Una disminución de población tan enorme en solo 12 años, obviamente era muy mala noticia. Mi intención era para publicar esta información, pero tuve mucha resistencia porque Falklands Conservación reciben casi todos sus fondos del gobierno de las Islas Malvinas y porque la mayoría del ingreso por la isla, la economía,
depende de la industria de pesca, no quisieran considerar nada que puede dañar su ingreso. Entonces sí, empecé muchos problemas en mi trabajo. El gobierno de las Malvinas primero no quiso escuchar el mensaje, pero no pude negar que estaba un estudio muy bien hecho en todos sentidos y no pude negar los resultados. Entonces pusieron la idea que eso no tiene nada que ver con lo que estaba ocurriendo en las Malvinas, que era parte de una disminución global entre la población de los pingüinos. Las especies de cuales estamos hablando solo viven en las Malvinas, Argentina y Chile. Obtuve mis propios fondos para realizar un censo de los pingüinos en Sudamérica y descubrí que las poblaciones no estaban disminuyendo. Entonces, para mí, eso fue bastante claro que lo que estaba ocurriendo en las Malvinas era algo muy particular allá. Falklands Conservation supuestamente estaba en calidad oficial registrado y eso significa que necesito una junta que tome las decisiones. La mayoría de personas en la junta era gente que tenía muchas acciones en la industria de pesca y ellos estaban tomando todas las decisiones. La única organización que supuestamente estaba allá para proteger la naturaleza era realmente como un frente falso. Louis Clifton era el presidente de la Junta, dueño de una empresa de pesca, dueño de una empresa de petróleo. En 1998 empezó con una plataforma buscando petróleo. Nunca encontró petróleo en gran cantidad, pero incluso durante estos 4 meses, 3 veces tuvimos derrames de petróleo y miles de pingüinos estaban petrolados. Tomé fotos y lo puse en el diario. Y Louis Clifton estaba furioso. Yo no acepté quedarme callado de lo que está ocurriendo y después empezó con las amenazas. Básicamente echarme de mi trabajo y también de las islas y mucho más. Me despidieron de Falklands Conservación pensando que voy a simplemente irme porque obviamente las Malvinas es un lugar pequeño con 2,000 habitantes, pero realmente estoy muy preocupado por los pingüinos y sabía que el gobierno no tenía intención de cambiar nada. Entonces, en lugar yo me quedé allá realizando los mismos estudios que hice antes para Falklands Conservation con mis propios fondos. No estaban contentos que me quedaba allá y complicó mucho mi vida. Yo viajaba a Chile para realizando los estudios allá. Cuando yo regresé a mi casa, me di cuenta que algunas cosas no estaban en el mismo lugar. Empecé a revisar todas las cosas buscando y yo encontré una pistola y algunas balas en una tela.
Pensé a ir a la policía, pero pensé que no, eso también puede ir mal. Entonces en el fin yo lo tiré en el mar, pero después pensé que obviamente iban a venir a buscarlo. Entonces yo escribí a diarios en toda Gran Bretaña, incluso el Penguin News también. Mira, soy un biólogo marino, yo tengo muchos problemas acá y muchas personas poderosas quieren lastimarme. Yo creo que entre algunos días los policías van a venir a mi casa con una razón falso para registrar mi casa. Y justamente, como pocos días después, la policía vino porque ellos han ido a un registro rutinario en el correo y encontró en el correo una revista pornográfica que he ido enviado a mí. Pero obviamente registraron mi casa y buscaban y no encontraron la pistola porque ya no estaba. Y después se fueron porque no saben más qué hacer. El jefe de la policía de las Malvinas vino a mi trabajo, dice que van a echarme la isla porque soy un criminal con antecedentes para robar casas, robar autos. Interpol, Gran Bretaña, me envió una carta diciendo que ella explica a la policía de la Malvinas perfectamente que no tengo antecedentes, pero igual ellos fabricaron evidencia que yo tengo antecedentes. Pero todo fue un error administrativo, no fue su intención a falsificar nada. Pero yo creo que lo que provoca la situación es que alrededor de 100.000 pingüinos murieron de hambre, todo de golpe, en 2002. Y yo lo publiqué, las fotos en todos los diarios, está muy publicado en Gran Bretaña, en Estados Unidos, Canadá, en muchos lugares. Del golpe, yo recibí una carta del gobernador diciendo que van a terminar mi empleo y terminar mi residencia por causa que he ido criticando el gobierno. Entonces yo pensé, si voy a la Corte Suprema no puedo perder, porque es en contra de la democracia. Más tarde esa noche, yo recibí un llamado diciendo que si vos piensas ir a la Corte Suprema, hay que saber que vas a morir antes que llegas. Yo fui y hice una denuncia con la policía y también, y entre el día siguiente me llamó de nuevo, también amenazando mi vida si voy a la Corte Suprema. El día siguiente fui al comisaría. ¿Atrapaste a la persona? Sí, lo atrapamos. No podemos decir quién es. ¿Es porque es una persona que es sobre la ley? Sí. Y tampoco no puede identificarla porque es una persona tan importante que no puede identificarla. Sí. Sí, algunas cosas extrañas pasaron. Por ejemplo, en una ocasión flojaron los tornillos de la rueda de mi Land Rover. Pero yo creo que la cosa más extraña que me pasó era que yo salí del trabajo para ir a casa. Tuve para abrir la puerta del auto. Empecé a sentir un olor de nafta.
Entonces, antes de arrancarlo, yo abrí el capón y alguien ha llenado donde se pone normalmente el lubricante completamente hasta la tapa con nafta. Obviamente, cuando se arranca el motor, para tirar la nafta sobre todo el motor no provoca un incendio. Por las amenazas que he recibido antes, pensé que para evitar problemas en los par de semanas antes de la Corte Suprema, mejor para irme donde el gobierno de Malvinas no sabía dónde encontrarme. Pensaban que estuve en Chile, pero en realidad estuve acá en Río Gallegos trabajando en la pingüinera acá en Argentina. Y yo pensé que ese fue el lugar más seguro. Cuando gané la Corte Suprema en 2003 y la Corte Suprema declaró que el gobernador y todos los concejales estaban culpables de corrupción, que contaba de ser legalmente y moralmente indefensibles acciones. Yo sentí como eso fue la hora para irme y concentrar más en los estudios que tenía acá en Argentina y en Chile. Alquilé un departamento en el principio acá en Río Gallegos y viví acá desde entonces. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Yo hago mi vida, yo hago mi trabajo con los pingüinos que siempre me han apoyando con todo lo que necesito para hacer el trabajo y ellos protegen bien la colonia está muy exitosa, está creciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo muchos años de datos mostrando claramente el proceso en cual la industria de pesca en las Islas Malvinas está quitando tanto peces que los adultos allá se mueren tanto tiempo atrapando suficientes peces, alimentos sus pichones, que sus pichones mueren de hambre. Mientras en Chile y Argentina, donde los colonias están protegidos de la industria de pesca, los adultos pueden atrapar los peces rápido, los pichones están bien alimentados y el éxito de reproducción muy alto. Enorme diferencia y la población está creciendo. Por ejemplo, hay una colonia en Isla de los Estados. Antes yo hice mi censo allá en 96-97. Esa colonia tenía alrededor de 2.000 parejas de pingüinos. Hasta el otro científico argentino de Ushuaia hizo un otro censo y él estimó la población como 60.000. Reproducción no puede explicar un crecimiento tan rápido. Entonces, la única explicación es que los pingüinos de Malvinas estaban cruzando y empezando a vivir allá. Hasta los pingüinos estaban cruzando a Argentina. Mi pelea contra el gobierno empezó básicamente con los pingüinos, pero en el fin era no solamente eso, pero mucho más sobre los derechos humanos. En mi caso, yo siempre tenía la opción para irme.
Pero para otras personas que con familia y no es tan fácil. Entonces, la mayoría de personas simplemente critican el gobierno en privado, pero tienen mucho miedo a criticarlo públicamente. Acá es diferente. Obviamente, si una persona entra acá con opiniones políticas, va a encontrar personas que piensan diferente, pero puede vivir en paz. A veces, sí, a veces me siento como en un tipo de exilio, pero yo sentí eso antes. Yo voy a Londres y la gente dice que no, vos no es inglés, no, vos es de dónde sos, ¿no? Y yo dije que no, yo soy de Argentina. Soy así, parte del continente, o parte de Gaucho, parte de Escocia, parte de eso. Y no se puede esconder. Yo por fortuna no me considero exiliado. No estoy expatriado. Este también es mi patria porque mis padres fueron malvinenses, mis abuelos fueron malvinenses, mis bisabuelos fueron malvinenses. Argentinos, igual que yo. Este es mi patria, este es el lugar donde encontré justamente tal vez uno de los elementos de la vida más importante para el ser humano, que es la libertad.